Hermanos, continuamos con una serie que ya quizás se habían olvidado de ella, ¿verdad? Que habíamos titulado Misterios del Reino Revelados y fue analizando algunas porciones de ese tremendo, maravilloso mensaje que el Señor Jesús dio a aquel grupo de personas que estaban en la playa. Él estaba en el barco y Él predicó usando parábolas, enseñanzas que estaban un poquito escondidas dentro de aquellas historias o historietas, ilustraciones que el Señor Jesús usó para dar un mensaje importante. Después Él le dijo a sus discípulos, Él les refirió y les explicó acerca de los misterios que estaban ahí, que para el mundo son misterios, para nosotros son parte de la verdad preciosa de su palabra. Él explicó algunas de ellas y en general los discípulos, espero, captaron el mensaje, captaron qué es lo que quería el Señor decir con esas parábolas. Y nosotros hemos tratado de ir también por ese proceso, por ese camino, de tratar de discernir, de recibir todo, o si no todo, la mayoría de lo que el Señor estaba tratando de decir, porque recordemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y yo le garantizo a ustedes que pasando los años, cuando estemos de nuevo quizás leyendo en nuestro hogar o meditando sobre este mismo texto, sobre estas mismas palabras, cosas nuevas para ese día el Señor va a tener listas, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil en todo momento de nuestras vidas. Y así es, y vimos, por ejemplo, en las parábolas que lamentablemente no todos son salvos, que la semilla de Dios, la palabra de Dios, aunque es poderosa, solamente los que son representados en una buena tierra son los que llegan a florecer y dar su fruto. Que no todos los que están en la congregación son parte realmente del reino de Dios y que va a crecer junto con el trigo, alguna cizaña, no solamente desde el punto de vista del mundo, sino inclusive dentro de las congregaciones, no dentro de la iglesia verdadera de Cristo, pero sí dentro de las congregaciones. Vimos también cómo ese reino puede llegar a crecer tremendamente y el alcance maravilloso que puede tener y servir de bendición, no solamente a cientos o miles de personas, sino a generaciones completas. Vimos también que ese reino se forma de adentro hacia afuera. Comienza no solamente de adentro como personas salvas que empiezan a salvar otras o a predicarles a otras, sino aún dentro de las personas es algo que comienza con una transformación en el corazón y eso es de adentro hacia afuera donde es esa transformación. Vimos también que ese es un tesoro maravilloso ser parte del reino de Dios, el reino de Dios, y que merecen prioridad en nuestras vidas sobre muchas otras cosas, sobre todo lo demás. Hoy vamos a ver en esta, y realmente son dos parábolas, que la formación de este reino implica una estrategia presentada por Dios, dada por Dios. Es la estrategia que la cual la iglesia de Dios debe seguir si quiere realmente ser parte de la formación de este maravilloso reino. Nosotros podemos buscar ciertas estrategias humanas acorde a la situación que estamos viviendo, pero el principio, la estrategia principal, la forma principal, no hay que inventarla. Ya está dada y está dada por Cristo. Y vamos a ver en la primera parábola, yo entiendo que está representado la estrategia general principal de la iglesia para que el reino de Dios realmente sea extendido. Y yo le invito a buscar, hermanos, ahí en Mateo capítulo 13. Para ver primero ahí el versículo 47. Y recuerden, este es el Señor hablando desde el barco, ¿está bien? Aquí están las personas y está el Señor hablando y dice, si asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Así comienza esta parábola. Y efectivamente, y no es primera vez que el Señor relaciona al reino de Dios y a su ministerio, al evangelio, con la pesca. Recordemos que precisamente algunos de sus discípulos
habían sido pescadores o eran pescadores. Habían al menos 4 de ellos, dos y dos hermanos. Pedro, el apóstol Pedro y su hermano Andrés eran pescadores. Juan y Jacobo también eran pescadores. Y cuando él los llamó, dice que ellos dejaron sus redes y siguieron a Cristo convirtiéndose en sus discípulos y después fueron escogidos como sus apóstoles, dentro de los 12 apóstoles. Y les llamó y les pidió que llegaran a ser, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Así que la idea de usar la pesquería como una ilustración de cómo debe ser la vida cristiana dentro del reino de Dios no es primera vez que el Señor lo hacía. Ahora, específicamente en esta parábola, yo anoté varias cosas que quizá usted pueda encontrar más, que hablan acerca de la estrategia de cómo la iglesia debe funcionar. En primer lugar, ahí habla de una red. Es un instrumento donde los pecadores usan para alcanzar, para atrapar los peces, convierten los peces en pescados. Ya no son peces, ahora están pescados, ya están dentro de una red, ya fueron atrapados. Es una herramienta que los pescadores usen para ir donde están los peces y alcanzarlos. Los peces no van donde ellos van donde están. Salen a buscarlos y allí tiran sus redes. Es una herramienta eficaz para alcanzar más de uno. Yo nunca he pescado con red, pero sí he pescado con el nylon, ¿verdad? O con una caña de pescar, lo que sea, y lo más que puedo aspirar es levantar uno. Qué bueno que se levantan, que sea uno. Pero la red es una herramienta para alcanzar más, es efectiva, es para ser eficaces. Por consiguiente, nosotros si queremos ser pescadores de hombres, tenemos que pensar en las herramientas que podamos usar para evangelizar de la forma más eficaz posible. Hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y las personas se van haciendo parte del reino cuando son pescadas, entre comillas, lógicamente. La iglesia tiene que tener su red preparada y ser una herramienta como herramienta efectiva para alcanzar a personas para Cristo. No se trata, hermanos, de un adorno. No se trata que construyamos redes y estrategias y que te impongamos las redes de adorno en nuestra iglesia o en nuestras casas. Es una herramienta para trabajar. Es la razón de ser de la iglesia. De la misma manera, nuestros ministerios y nuestras organizaciones no son un fin en sí mismo. La red no es un fin en sí misma, no es un adorno. No es para llevarla del cuello ni para ponerla en una pared. Es para salir al mar y hacer pesca. Para eso son las redes. Y la estrategia de la iglesia usando sus ministerios desde los grupos de oración, la unión femenil, la unión varonil, todos deben ser herramientas efectivas para alcanzar al mundo para Cristo. Una herramienta para que funcione en el reino de Dios. Igualmente las actividades que ponemos en nuestro calendario, los viajes, como el viaje misionero de la escuela bíblica de vacaciones, sea el plan Andrés, Elías, los videos, los cultos, deben ser parte de la herramienta puesta en nuestras manos por el Señor para hacer nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera posible, usando estrategias. No soy buen pescador, pero me encanta pescar. Y por lo menos sé algo. Si usted va a pescar en invierno en un lago de Georgia, no puede pescar desde la orilla. Ahí no hay peces. Le tienen miedo al frío. Están en lo profundo del lago y están medio adormecidos. Y se puede pescar en diciembre, se puede pescar en invierno, pero no puede ser en la orilla. Usted tiene que ir a un barco, ir a lo más profundo del lago, tirar allá abajo una carnada que llegue al fondo, porque ya están los peces medio dormidos en el frío, pero algunos tienen hambre. Y usando una carnada que se mueva poquito, no puede hacerlo muy rápido, porque como está medio dormido, no se la va a comer.
moviéndola despacio en el fondo del lago, hay posibilidad de que usted se lleve un buen pez. Muy distinto en verano. Hace calor. O sea, ya no hace ese frío, el agua está buena, ellos están activos. Tienen hambre porque se pasaron quizás el invierno sin comer suficiente. Están activos, están buscando qué comer. En ese momento sí hace falta una carnada, un pez que se mueva, algo que se mueva. Ellos están listos rápido para picar. Hay estrategias para poder alcanzar lo que uno quiere. La estrategia de la iglesia tiene que ser para alcanzar al mundo para Cristo. Debemos tener una red eficaz. Para eso tenemos que aprender las costumbres de nuestros peces para poderlos pescar. Este viernes tuvimos aquí un video maravilloso, lástima que estuvimos pocos, donde nos aprendimos allí cuál es la forma real de llegar a las personas y suplir sus verdaderas necesidades. Y cómo debemos suplir sus verdaderas necesidades, porque muchas veces, creyendo que estamos ayudando, no lo estamos haciendo, porque no estamos preparados, porque no hemos preparado bien nuestra red. No estamos aplicando todo lo que podríamos aplicar para ser más eficaces en formar, en ser parte de la formación del reino de Dios. También dice el texto que la red fue echada en el mar, un lugar inmenso donde están los peces que debemos de alcanzar. Se trata de la gran comisión a un gran mundo. La visión no es de pescar en una pecera. La visión no es de pescar en un charquito. Es echar la red en el mar, en el vasto mar. Y eso viene muy bien con lo que el Señor nos mandó a hacer en la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Debemos ser testigos de Jerusalén y hasta el fin del mundo. Muchas veces la iglesia se ha acostumbrado a pescar en un muelle. ¿Sabe lo que es el muelle, verdad? Llega ahí a la orilla un muellecito. Lo que pase por ahí es lo que yo puedo pescar. Esta red fue echada en el mar y la gran comisión no es para pescar en muelle. La gran comisión es a ir al mar y echar las redes y buscar muchas personas para Cristo. Desde Atlanta hasta el fin del mundo. Ese es el proyecto de Dios. Es la estrategia de Dios. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esa estrategia. Por eso tenemos que, claro, nuestra Jerusalén, nuestra Samaria, pero la iglesia tiene que ir hasta el fin del mundo. Y esta es nuestra iglesia. Y lo debe de hacer para cumplir esta misión. Es una estrategia divina. Es el plan de Dios. Y claro que está bien que nosotros, bajo la dirección del Espíritu Santo y con mucha oración, determinamos cuáles van a ser nuestros pesqueros. ¿Saben lo que, por lo menos mi pueblo, que es un pueblo de pescadores, Cayo-Arién, se usaba ese término. Y los buenos pescadores tenían sus pesqueros. Esos eran secretos que no decían a nadie. Quizás por egoísmo, no sé por qué. Pero donde ellos sabían que se podía ir a pescar y que había peces y que tú siempre ibas y pescabas, eso era un secreto. Son los pesqueros, los lugares que por alguna razón allí los peces estaban, en lo que sea. Eso era algo especial donde estos pescadores sabían que iban a ir al seguro. Y está bien que quizás nosotros determinemos bajo la dirección del Espíritu cuáles van a ser nuestros pesqueros. No, el mundo es muy amplio, tenemos que tirar dónde le vamos a tirar, qué vamos a hacer. Pero esa es la estrategia, es al mundo. Algo implícito, la tercera cosa en esta parábola, en esta primera parte, es que el pescar es trabajo de los pescadores, no del Señor. Repito, el pescar no es obra del Señor, el pescar es obra de los pescadores, a los que Él llamó a hacer este trabajo. ¿El Señor tiene su trabajo en esto? Sí. Por cierto, es el trabajo más importante. Él va a estar con nosotros. Amén. Él es el que transforma vidas. Ninguno de nosotros puede transformar una vida. Él es que da su palabra. Él es el que da su poder. Pero Él no es el que tira la red.
son los pescadores, son sus discípulos. Él va a estar ahí, Él va a ser el que va a transformar las personas, Él es el que va a hacer el milagro de que un pez se convierta en pescado. Pero el trabajo de hacerlo corresponde a la iglesia, a nosotros. Cuarta enseñanza. Dice ahí que recogen la red. ¿Cuántos tipos de peces? Dice toda clase de peces. El pescador, conforme a la estrategia de Dios, no es selectivo. Recoge y tira la red y todo lo que caiga ahí, eso va. Qué gran pecado ha cometido muchas iglesias. De que por su raza, o por su cultura, o por el tipo de pecado que practique, le diga a alguien, tú no eres de aquí, mi hijo, tú eres de otro, que otro te pesque. Esa no es la estrategia divina. La red es para todo pez que caiga ahí, el idioma que hable, el color que tenga, el pecado que practique. Esa es la estrategia que Dios dio a su iglesia. Nos corresponde a nosotros tirar la red, porque es que todos, hermanos, somos pecadores. Todos, hermanos, necesitamos a Jesucristo. Todos necesitan una experiencia de conversión con Jesucristo. Por consiguiente, esa red es para todos. Es el plan de Dios, es la estrategia de Dios y es la orden de Dios. ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos, todos los necesitamos, todos somos pecadores, pero hay un porqué todavía más grande que estos. Y está en ese texto que sabemos de memoria, muchos de nosotros lo aprendimos cuando éramos niños. Juan 3:16. ¿Por qué todo el mundo debe ir a esa red? Porque a todo el mundo Dios ama. Porque Cristo Jesús murió en la cruz por todo. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mar representa todo ese mundo que Dios ama. Lo ama hasta que su Hijo, al punto de que envió a su Hijo Cristo Jesús para morir por cada uno de ellos. No por los pescados, por todos los peces Cristo murió. Todos tienen la oportunidad de poder ser salvos. Pero para eso tienen que escuchar la palabra. Alguien tiene que ir con el Evangelio. Alguien tiene que compartir. Todos, hermanos, son importantes para Dios. Todos. El más sucio, el más pecador. Piense usted en el peor de los hombres. Y después que piense en esto, tenga un segundo pensamiento. Por ese también Cristo murió. El amor de Dios no excluye a nadie. En esta red todos son bienvenidos porque todos necesitan la salvación por cuanto todos hemos pecado. Esa debiera ser, hermano, la motivación principal por la cual nosotros tiramos la red y trabajamos en el reino. Debe ser la motivación principal, el amor. No el interés de llenar una iglesia, no ningún otro tipo de interés, sino el amor. En primer lugar, amor a ese Dios que envió a su Hijo, en primer lugar. Y en segundo lugar, amor por nuestros semejantes que están perdidos. Esa debiera ser la motivación principal. Amamos a Dios, Él nos dio a su Hijo, queremos obedecer a nuestro Dios, Él nos manda a hacer este trabajo, por amor a Dios debiéramos hacerlo. Esos están perdidos como un día lo estuvimos nosotros, necesitan de Cristo como nosotros también lo necesitamos, y por amor a ellos también debemos de hacerlo. Así que hay una estrategia clara en algo tan simple.
como ir al mar a tirar la red y alcanzar a todos los más que podamos para Cristo. Pero hermanos, ahí no termina la cosa. Hay resultados que implican también otras responsabilidades. Vamos a ver los versículos 48 a 50, como sigue esta misma parábola. Dice, y una vez llena, quiere decir, ya se llenó la red, la sacan a la orilla, la red llena de pescados ahora. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que la responsabilidad de los pescadores no termina con llenar la red, con que las personas conozcan el Evangelio y muchos reconozcan a Cristo como Salvador y vengan a ser ahora parte del reino de Dios. Aquí dice que estos pescadores sacan esa red a la orilla y ahora sentados hacen cestas, hacen clasificaciones. La obra de Dios continúa. Y qué bendición, hermanos, que la gran comisión no nos mandó a ir y a ser salvos. No dice así la gran comisión, no dice así. Dice, por tanto, id y hacer salvos, dice así. Por tanto, id y hacer discípulos. Y un discípulo de Cristo no se hace solamente porque cayó en la red y aceptó a Cristo. Ese es un paso imprescindible. No puede ir para la orilla, no, si primero no lo pescaron. Quiere decir, ya aceptó a Jesucristo, el Señor está en su corazón, bendito sea el Señor, ahora es cristiano, sabe que sus pecados han sido perdonados, pero ahí comienza el trabajo, la continuación del trabajo de la misma iglesia que tiró la red. Ahora esos mismos van a la orilla y empiezan a trabajar con ellos, y es lo que se llama el discipulado, empezar para que empiecen a crecer en las cosas de Cristo. Por consiguiente, el trabajo de pescador no es tan fácil de ir a un viaje misionero, ir a hacer esta campaña, prediqué, se zaparon tanto, qué bueno, bendito sea el Señor, y ahí se acabó. Es ir y hacer discípulos. Implica un compromiso más serio con el Señor de hacer un trabajo completo. Y ese es trabajo de la iglesia. El video, un programa que se pasó aquí muy bonito hace ya unos años, donde nos enseñaba que el cristiano verdadero no es como un fanático que saca de un deporte, saca un ticket, paga, se sienta cómodo a ver el juego. Y la enseñanza es que muchos cristianos funcionan así. Yo pago mi ticket, a lo mejor doy una ofrenda, a lo mejor no sé qué hago. Y me siento los domingos para que otra gente me canten, me lleven, me hagan, después ser parte como un espectador. No. Nosotros somos los que hacemos el juego. No somos que hemos pagado un ticket para sentarnos para que otros hagan el trabajo. Nosotros somos la iglesia de Cristo que el Señor nos llamó a hacer el trabajo. Nosotros hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Es nuestra responsabilidad como iglesia ir, tirar la red, llevarlos a la orilla y hacer nuestro trabajo. El mismo trabajo que otros hicieron conmigo. Maestros, pastores, instructores, ¿cuántos no han sido bendición y fueron bendición a nuestras vidas? Nosotros ahora nos toca hacer bendiciones a otros. Claro que la primera gran bendición es que reconozcan sus pecados, sean salvos, sean parte del reino de Dios. Amén. Pero hermanos, ese es el comienzo. La obra continúa y debiéramos ser responsables con esta estrategia de Dios. Porque déjenme decirle, claro que en el discipulado también Dios tiene parte. Amén. El Espíritu Santo, que nos da el entendimiento para entender la Biblia. El Espíritu Santo sí tiene parte. Dios sí tiene parte en nuestro discipulado. Pero el Espíritu Santo no se sienta con nosotros a explicarnos la palabra. Un cristiano se sienta con nosotros. Un maestro, un instructor, un discipulador. Alguien se siente y nos ayuda a dar los primeros pasos en la vida cristiana. Después está con nosotros y nos lleva adelante para crecer, para fortalecernos. Esa es nuestra responsabilidad, esa es la estrategia del reino de Dios. Estos pescadores
llenaron las redes, pero después las llevaron a la orilla y siguieron trabajando. Siguiendo haciendo la obra con esos nuevos pececitos que ya no son pececitos, ahora son pescaditos, que el Señor tiene un proyecto y un plan precioso para ellos. Piensa en esto, hermano. Respóndase a usted mismo. Si como cristiano, como iglesia, no hago eso, ¿estoy pecando? ¿Será una de las cosas de los pecados que debemos pedir perdón a Dios? Cuando no cumplimos y no somos parte del plan, de la estrategia de Dios para ganar este mundo para Cristo. Pregunto, ¿no es una orden de Dios? Pregunto, si desobedecemos a Dios, ¿pecamos o no? Si reconocemos que es pecado, ¿no es hora de pedir perdón y hacer las cosas como Dios manda? Estaba leyendo esto, hermano. Yo había oído algo de esto, pero no lo había leído sin estadística. Todo el mundo quizás conoce la historia del Titanic, ese maravilloso barco, el más grande, lo más avanzado de su época, que ya en el 1914 se hundió. Yo me quedé asombrado cuando supe esta estadística, que dice que los botes salvavidas que fueron usados quedaron vacíos entre sus asientos en un 40%. Quiere decir que por negligencia de algunos no fueron llenados esos barcos salvavidas lo suficiente para salvar a todas las personas que podían haber sido salvas. Un 40% pudo haber sido salva y no lo fue porque los barcos no fueron llenos y salieron con asientos vacíos. Increíble, ¿verdad? Diríamos, qué irresponsabilidad. ¿Saben a dónde voy, verdad? ¿Qué tiene que ver esta ilustración? Y yo me pregunto, ¿será nuestra responsabilidad delante de Dios menor que la que esas personas que fueron responsables de llenar esos botes y no lo hicieron? ¿Será nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos delante de Dios menor o mayor que esas personas? Responda, es mayor. Porque eso tuvo que ver con la salvación de esas vidas humanas, terrenalmente hablando. Pero aquí estamos hablando de vida eterna, de personas que están perdidas, que necesitan ser rescatadas, que necesitan ser llevadas a la orilla, que necesitan ser discipuladas, que necesitan crecer en el Evangelio y ser usadas poderosamente en el reino de Dios. Esa es la estrategia de Dios para su iglesia. Es lo establecido por Dios. Y que de una forma casi indirecta, pero maravillosa, vemos en esta parábola. Y no es algo que se está sacando de esta parábola, es algo que se está sacando de toda la doctrina del Evangelio, ¿verdad que sí? De la enseñanza de Cristo, pero que está reflejada en esta parábola de una manera sencilla y maravillosa. Así que sí nos toca a nosotros parte. Claro que en esta enseñanza de esta parábola vemos que corresponde también a Dios la mayor parte. Porque lo cierto es que nosotros hacemos el trabajo, nosotros tiramos la red, nosotros sacamos los peces ya pescados, vamos a la orilla, hacemos el trabajo, pero en los versículos 49 y 50 que leímos, vemos que quien sabe realmente quién es un verdadero
pecado que va al reino de Dios y quien no lo es, solamente lo sabe Dios. Y por eso dice, los ángeles de Dios harán esta diferencia. Lo que no es de Dios va a ser echado al fuego. Eso sí es trabajo de Dios, no es nuestro. Nosotros predicamos, nosotros discipulamos, nosotros traemos a la iglesia, pero la última palabra de lo que ha pasado en ese corazón no nos corresponde a nosotros ni ser jueces de eso, ni determinar tú sí, tú no. Eso es trabajo de Dios. Porque lo cierto es que el único que sabe la intención del corazón y que lo que realmente pasó en el corazón es Él, no ninguno de nosotros. Que solamente podemos ver por fuera. Pero eso es parte de la realidad que ahora ya está de moda negarlo. Y es que Dios va a determinar que realmente aquellos que fueron salvos son aquellos que pusieron la fe en Jesucristo, los demás están condenados y van a estar echados en el infierno, en perdición eterna. Si vemos Juan 3:16 que leímos ahorita y Juan 3:17 que leímos, 16 y 17, que habla del amor de Dios, el mensaje de Cristo no termina. ¿Cómo siguen los demás versículos? 18 y 19, eso no se lo aprende tanta gente. El que en Él cree no es condenado. ¿Quién no es condenado? En que en Él cree. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, el que vino a morir. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y después dice, en el que en Él cree no es condenado. Pero, ¿qué pero este? El que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre, ¿qué cosa? Del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que es una realidad bíblica tremenda. No es nuestro trabajo, es el trabajo de Dios, pero sabemos que no todos van a ser salvos, ya eso lo vimos. Son salvos aquellos que aceptaron a Cristo. El que no ha recibido a Cristo ya está condenado por cuanto todos hemos pecado. Lo que condena al hombre es el pecado y ya todos hemos pecado. Cristo nos salva de una condición. Quien no es salvo sigue en esa condición, ya estaba perdido. Desde que pecamos ya estamos perdidos. El que cree en Cristo, Cristo lo saca de esa condición de tú eres de mi reino ahora, tú eres mi hijo. Pero si tú no aceptas a Cristo, Cristo no te ha sacado de ahí, tú sigues ahí. No has cambiado, sigue el camino que llevabas desde el día que pecaste, sigue. Y dice la palabra que el final de esto es condenación. Y eso es responsabilidad de Dios. La responsabilidad de Dios en este reino es tirar la red, es pescar, es discipularlos. Pero hermanos, el decreto de que este es salvo no lo da la iglesia, lo da Dios. Y ese decreto en la soberanía de Dios, que Él dice, yo te escojo a ti, está basada en que esa persona libremente escoja a Jesucristo, ponga la fe en Cristo. Y ese es nuestro trabajo, que la gente conozca de Cristo para que ponga la fe en Jesucristo. Cuando ponga la fe en Jesucristo, no nosotros, Dios lo salva. Nuestro trabajo es la conexión, es la explicación para que las personas entiendan. Pero si no lo hace, ya está condenado y el final es muerte eterna. Esto es, en este momento en Estados Unidos es políticamente incorrecto decir eso. Pero es lo que la Biblia enseña. Hay un camino, no hay dos, se llama Jesucristo. Quien no recibe a Jesucristo está perdido. No importa cuán sincero tú seas en lo que tú creas. Porque si no estás creyendo en Cristo, estás creyendo en una mentira. Cristo es la verdad. Una verdad, un camino. Si tú sigues por un camino que no es Cristo, estás sinceramente equivocado en el camino incorrecto. Y ya en este momento eso no, porque es muy radical. No, porque estás dejando fuera a mucha gente. Tú no estás dejando fuera a nadie. Dios es el que está diciendo, ya tú estás fuera. Tú quieres entrar, acepta a mi hijo. Fue mi hijo quien murió en la cruz. Fue mi hijo el que murió por ellos. Si no pones la fe en Jesucristo, sigues perdido. Y ya no solamente es políticamente incorrecto,
en algunas esferas es religiosamente incorrecto decir esto también. Porque ya muchos que se llaman cristianos están diciendo que hasta tú puedes ser ateo, no creer en nada y ir al cielo. ¿No lo han oído? Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Nosotros no estamos aquí para cambiar la Biblia, no estamos aquí para inventar un evangelio. Estamos aquí para predicar el evangelio de Jesucristo, que está escrito en su palabra y no podemos cambiarlo, solamente compartirlo. Y si compartimos un mensaje equivocado, lo que estamos haciendo es hundiendo más al pecador en su propio pecado, porque ya hundido está, ya perdido está. Pero si yo no le indico cuál es el camino verdadero y le digo, tú estás bien como estás, mi hijo, cualquier camino, sé sincero, ten fe, ten fe. No tiene que ser en Cristo, en cualquier cosa, pero ten fe. ¿Qué le estás haciendo? No le estás orientando, no le estás diciendo lo que tiene que hacer para salir de ahí. Le estás diciendo lo que tiene que hacer para seguir ahí, para seguir perdido, para ser condenado. La estrategia de Dios es que la iglesia hemos sido llamados para compartir este mensaje, tirar la red, para que las personas conozcan la verdad, crean en la verdad, se arrepientan de sus pecados, acepten a Jesucristo y entonces vengan a ser parte de su reino. Y ya siendo parte de su reino, sigue la iglesia trabajando en el proceso de discipular y hacer crecer y hacer madurar a esos nuevos cristianos, para que ellos se conviertan también en pescadores y salgan y sigan. Así sí funciona la iglesia. Renovada constantemente, con gente nueva que está siendo salva, que está siendo discipulada, que está siendo enviada. Así debiera ser. Y termina y continúa ahí en el versículo 51. Y fíjense cómo está hablando el Señor y les pregunta. Versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿La entendieron? Y ellos dijeron, sí, Señor. Y si el Señor nos pregunta a nosotros, ¿entendieron todo esto? ¿Ustedes entendieron cuál es el papel de ustedes? Me incluyo, ¿no? Como iglesia. ¿Realmente lo entendieron? ¿Están conscientes de lo que quiero que ustedes hagan? ¿Están conscientes de cuál es mi estrategia para el reino de Dios y qué parte juegan ustedes ahí? ¿Ustedes están conscientes de cuál es mi parte? No se metan en mi parte, no se metan ahora a estar salvando gente ustedes y mandando gente para el infierno y gente para el cielo. No, ese no es tu trabajo. Pero ustedes han entendido cuál es su trabajo. Ser la luz del mundo, ser los que pescan, ser los que predican, ser los que disipulan, ser los que atienden, los que van al mar, los que tiran la red. ¿Entendieron ese trabajo? ¿Lo entendimos, hermanos? ¿Entendimos cuál fue el misterio que Dios está revelando ahí? Ahora, la pregunta es, si lo entendimos, ¿era para eso? ¿Ese es el fin, entenderlo? ¿O el fin será ponerlo en práctica? ¿Para qué el Señor querrá que nosotros sepamos cosas si no es para que las apliquemos? ¿Para qué el Señor querrá que nosotros entendamos qué es lo que quiere que hagamos si al final no lo hacemos? Así que yo creo que la pregunta del Señor estaba implicando un poquito más de algo intelectual. ¿Entendieron lo que sí, yo entendí, maestro? O si era realmente captaron lo que estoy esperando de ustedes, ¿lo van a hacer? ¿Lo van a poner en práctica? Y entonces después de esta pregunta en el versículo 52, él hace otra parábola bien cortiquita, que muchos han titulado la palabra los tesoros nuevos y viejos. Y es el versículo 52, en Mateo 13. Él les dijo, por eso todo escriba docto, entendido, preparado en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia
que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que el que ha entendido esto es como el verdadero conocedor, el escriba, y tristemente los escribas en aquella época habían sido, vamos a decir, influenciados por una falsa religión y no estaban muy lejos de sus conocimientos en cuanto a la práctica. Pero ese es un mal ejemplo de los escribas de aquella época. Pero en la iglesia, aquellos que podamos llamarnos escribas, quiere decir lo que hemos estudiado, lo que hemos recibido, la palabra de Dios, dice que es como un padre de familia, alguien que está descubriendo tesoros viejos y tesoros nuevos. Yo sé que a alguno de mis hijos le gustaba hacer eso, pero a mí me encantaba ir a casa de mi abuela y cuando no me estaban mirando, registrarle las gavetas. ¿Alguien hizo eso alguna vez? Me encantaba. Lo mismo podía encontrarme una moneda de plata y decir, wow, esto es ¿de qué año es esto? O mirar postales antiguas, revistas viejas, qué sé yo, cuántas cosas podemos descubrir de una gaveta de un abuelo. Y es el placer de decir de cosas viejas, hacerlas nuevas y vivir esa vida de descubrir cosas que hacen la vida alegre, gozosa, activa, dinámica. Descubrir cosas valiosas, útiles, maravillosas, que nos asombran, pero que realmente llegan a ser algo importante cuando la ponemos en práctica y hace de esa vida algo distinto, novedoso. La vida cristiana, hermanos, que vive de esta manera y disfruta de estos tesoros maravillosos de la palabra de Dios y los pone en práctica, es una vida buena de vivir. Porque cuando usted y cualquiera de nosotros aprende algo y lo pone en práctica y ve cómo el Señor le usa para que una persona sea salva, por ejemplo, y ve el proceso de esa persona en la cual Dios lo está usando a usted también o a otra persona, discipularla, ver cómo el desconocimiento que tenía empieza a ser cambiado por la verdad de la Biblia, cómo empieza a descubrir la voluntad de Dios para su vida y empieza a ver cosas nuevas, cosas tan antiguas como es el Evangelio, como es la época de Pablo, aún del Antiguo Testamento, cuando Abraham y todas esas cosas que son antiguas, pero cobran vida cuando estamos en el Espíritu Santo estudiando la palabra y meditando la palabra y estamos sacando esas cosas, hermanos. No sé para ustedes, pero en mi vida cristiana, con todos mis defectos y todo eso, creo que la pasión de mi vida siempre ha sido, desde que era jovencito, meditar la Biblia y decir, wow, lo que está enseñando aquí el Señor. Qué maravillosa esta enseñanza. Este texto, cuántas veces lo había leído y nunca había entendido esto, y ahora el Señor me ha hablado, el Espíritu Santo me ha hablado, y eso es un tesoro, algo que era viejo, pero ahora es nuevo y es maravilloso. Y cuando se pone en práctica en la vida, empieza uno a hacer bendición, porque siendo uno bendición, uno crece, uno madura, uno deja de ser un niño espiritual y empieza a crecer. Hermano, y eso es una vida dinámica, es una vida maravillosa. No estoy diciendo que es una vida, cuando digo buena, que es sin problemas. Estoy diciendo que es una vida llena de estas cosas que experimenta uno, aún en medio de las crisis más grandes, de los dolores más grandes. Pero uno descubre la mano de Dios, ve la mano de Dios. Es excitante, no es aburrida. Es aburrido, claro, están sentados en un banco y hacer siempre lo mismo, pero cuando uno busca, crece, hace, pesca, discipula, participa, ve la obra del Señor, ve los milagros de Dios. Como a mí me gusta pescar, un bass, aquí en un lago en Georgia, usted está pescando y de pronto ese alón, y ver ese pescado tratando de salirse y saltirle agua al lado, así, y uno alando, y dirá, qué bobería, porque usted no lo ha experimentado. Hermano, experimentar, ver el poder de Dios transformando una vida y que usted sea parte de ese proceso es excitante. Anima.
le da ganas a uno de seguirlo haciendo, de seguir buscando, de seguir creciendo. Es como sacar tesoros viejos y antiguos y darle sentido a todo lo que estamos haciendo. Y eso es cuando de la Escritura sacamos la enseñanza y la ponemos en práctica. Como dice Juan 5:39, palabra de Cristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, es la Escritura. Por eso no hacemos tanto hincapié. Yo sé que algún hermano puede tener una revelación de Dios y tener un sueño. Todas esas cosas, es verdad, Dios puede usar esos términos. Pero lo que yo estoy seguro que es revelación de Dios, no los sueños de nadie, ni tan siquiera los míos. Es la revelación dada por Dios en la Escritura, en la palabra de Dios. Por eso hay que ir a ella, hay que meditarla, dice escudriñarla. Profundice en ellas, palabras de Cristo, porque en ellas es que está la vida eterna. En el mensaje de esa palabra, eso es un tesoro. Ellas dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de Cristo, la palabra de Dios, la Escritura. No está en sus boletines, pero después vi este texto que me dije, tenía que haberlo puesto. Anótenlo, Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Miren lo que dice el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Fíjense qué oración a Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, pero no son estos ojos, son estos ojos del corazón. Para no ver letras ahí, ver una poesía bonita, para ver tus maravillas. Verlas, experimentarlas, practicarlas. Disfrutar de esos tesoros, de ese mayor y maravilloso tesoro. No solamente para guardarlo, lo cual es tan importante, guardarlo en mi corazón, sino ponerlo en práctica y que eso vaya a mi mente para hacer planes conforme a esa palabra de Dios, vaya a mis pies, a mis manos para ir, para hacer conforme a esa maravilla de Dios que descubrí en su palabra. Y todo eso hace que estos misterios que la gente no entendía son para nosotros una gran bendición. Vamos a hacerlo, hermano, vamos a prepararnos. Yo me gozo mucho con los maestros de la escuela dominical que cada domingo se preparan para compartirnos y profundizar un poco más en la palabra de Dios. Vamos a participar. Me gozo en los hermanos que se paran de su tiempo cada día, quizás tempranito en la mañana, quizás cuando aún no ha salido el sol, antes de salir para el trabajo, dedicar un tiempo a la oración, meditar en la palabra de Dios. Me encanta ver que en el programa de la iglesia nos preocupemos de prepararnos más. Y miren, hermanos, yo sé que muchos de nosotros tienen el deseo de salir y ser pescadores, pero hay que prepararse. Hay que prepararse en oración, doblando nuestras rodillas. Hay que prepararse meditando en la palabra de Dios y discipulándose. Yo sé que estamos en marzo, para el mes de junio y julio hay muchos planes misioneros que queremos hacer alrededor nuestro y en otros lugares, inclusive fuera del país. Pero yo motivo a los hermanos que estén motivados, que nos preparemos. Esta fecha, primer domingo de abril, 3 de abril, comenzaremos un programa, Cómo servir en un mundo quebrantado. Cómo servir en un mundo quebrantado. En la hora de discipulado. Vamos a motivarnos a prepararnos. Y quiero decirle esto, y perdone que estoy usando el mensaje para esto, pero si usted está llamado a hacer misiones, y ir a predicar, ir a hacer cosas, debe pasar este curso. Si no lo pasa, no está autorizado a participar. Yo no lo voy a autorizar a participar. ¿Qué les parece? Vamos a prepararnos, vamos a motivarnos, vamos a tomar esto en serio. Vamos a decir, quiero hacerlo, pero conforme a lo que Dios prepara en mi vida. Voy a escudriñar, voy a aprender. Voy a motivarme realmente y voy a hacer las cosas que glorifiquen a Dios. Bien hecho, bien preparado para ser eficaces, para llenar la red.
Que se rompa la red. Para después hacer nuestro trabajo y tener mucho en donde discipular y hacer crecer. Prepararnos, organizarnos para eso, para la gloria de Dios, porque de eso se trata la estrategia de Dios. ¿Seremos parte, hermano, de esta estrategia? ¿O pensaremos que Dios se equivocó, mi estrategia es mejor que esa? Dios quiera que no. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en primer lugar quiero, a nombre de mis hermanos, pedirte perdón por las tantas veces que hemos dado la espalda a tu proyecto, a tu estrategia, a tu plan. Y hemos cambiado las redes por otras cosas. O hemos usado la red para otras cosas y no pescar. Yo te suplico que tú nos perdones. Te suplico también que tú nos motives con la presencia de tu Santo Espíritu a rectificar, a modificar nuestras agendas personales para hacer tu obra. Porque ahí comienza. No hay que esperar por los proyectos de la iglesia ni por el calendario de la iglesia o el presupuesto de la iglesia, no. Ayúdanos a nosotros en nuestro presupuesto y en nuestro calendario ponerte a ti. Igualmente yo te suplico por todo el liderazgo de la iglesia, para que tú nos ayudes a tener en cuenta esto efectivamente en nuestro presupuesto y efectivamente en nuestro calendario, en nuestras actividades, en nuestros programas. Que cumplan la razón por la cual existimos, que estén dentro de tu estrategia, dentro de tu plan y no de nuestro plan. Que nuestro plan sea el tuyo. Así que yo te suplico, Señor, que tú lo hagas empezando por mí como pastor. Y con cada hermano, con cada líder, con cada siervo de Dios que somos todos, por cada pescador de hombres que somos todos. Todos los que te hemos aceptado, que un día decidimos dejar redes viejas que solamente servían para nuestro provecho material, que al final era un fracaso, para aceptarte a ti, seguirte a ti, ser pescadores de hombres, pero usar tu plan, tirando la red en tu nombre, en un mundo perdido y trabajando con esas personas que ahora son parte de tu reino también. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Mueve a la iglesia. Muévenos, Señor. Cambia, Señor, lo que haya que cambiar en nuestras vidas. Queremos más de ti, Señor, y queremos vaciarnos de nosotros. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, como nosotros debemos tener misericordia de ese mundo que se está perdiendo. Necesitan urgentemente escuchar tu evangelio. El evangelio de salvación en Cristo tu Hijo. Así que en este espíritu estamos delante de tu presencia, Señor, suplicándote tu ayuda. Nos declaramos incapaces de tener un proyecto, un plan, una estrategia que sirva. Renunciamos a ella y buscamos la tuya, tu estrategia, tu plan. Ayúdanos a tener esa visión. Dirige a nuestros líderes para dirigir a la iglesia en tu proyecto, en tu plan, en tu estrategia. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.